Y ha llegado la hora del año donde tenemos que decir cuáles han sido los mejores de 2016. Dato, es un top personal, no tiene en base ninguna opinión o crítica, es todo muy personalito, pero vamos a dejarnos. El de very base game ever of for siempre es... Para Overwatch, solo hay que ver la cantidad de contenido que han metido como skins, 3 mapas, 2 personajes, y skins. Algo totalmente esperado de un gran estudio formado por un montón de integrantes, o sea, medios tienen para hacer el juego del año y por eso está... No tengo nada en contra del juego, Overwatch me parece un buen título, pero dista demasiado de entrar en algún top. Es un buen shooter, es un buen juego social, es el típico juego para echar con las pipas y los colegas, pero le falta 30 años al paso que van para poder entrar en algún top. Ahora sí, la categoría consta de unos 14 juegos divididos en 3. Por un lado realidad virtual, por otro lado AAA y por otro lado indie. 2016 ha sido un año poco... cuajao, le faltaba chicha y en esto se nota, dado que me ha costado bastante hacer las selecciones. Pero sin más, vamos a empezar por HTC Vive. En primer lugar, en la realidad virtual vamos a poner a Arizona Sunshine, lanzado el 6 de diciembre por Vertigo Games. Y es que este título tiene unos gráficos muy buenos para ser de realidad virtual y una jugabilidad magna, una recreación de armas muy bonita y además tiene ese rollete zombie que tanto me gusta. Por un lado, lo que lo ha situado aquí es el sistema de gore, el cual es bueno, así como los gráficos. El tener un modo historia, aunque sea muy simplona, pero se deja querer y disfrutar un montón. Ser cooperativo para 2 y además tener un modo horda bastante complicado también para jugar en cooperativo. Este título de Vertigo la verdad que merece la pena. Quizás es un pelín caro, pero la red virtual aún le queda mucho para poder ser algo estandarizado. Pero sin duda, si tienes unas Vive, este es uno de los juegos recomendados de este año sin lugar a duda. En el siguiente lugar tenemos a Fantastic Contraction, uno de los títulos que te regalaban cuando comprabas las HTC Vive y una gran obra, porque es un juego de puzzles en el cual tenemos que intentar diseñar un vehículo a ruedines con una cantidad limitada de enseres para llegar a un punto. El juego es muy complicado, da para tiempo, incluso también se puede jugar en cooperativo creando situaciones muy graciosas. Es llamativo, es muy visual y es sencillo y simple, pero en la prueba y error y un poco la ejecución que tenemos que llevar es como un Polybridge, pero en una realidad virtual muy bonita. Algo diferente que por desgracia no se ha seguido mucho la tendencia en los desarrollos de HTC, pero que se deja querer un montón y por ello está en este top. El siguiente es Onward. El 30 de agosto por Dampur Games salió en Early Access un simulador, véase modo arma, con un 5 para 5 muy intenso. Tenía una gran gestión de inventario, donde nosotros para elegir nuestro equipo teníamos que mirarnos a nuestro chaleco, a nuestras pertenencias, a nuestro cuerpo. El sistema de locomoción daba un motion sickness bastante bajo, pudiendo echar partidas de hasta 1 hora de duración sin marearnos. Ojo, si estamos acostumbrados a esta realidad virtual. El sistema de mapeados y así como el sistema de juego, ya sea si plantar la bomba o eliminar al equipo rival, estaba muy bien y además lo han ido actualizando poco a poco y con mucho cariño, haciendo que para mí sea otro de los indispensables de HTC Vive, sobre todo si eres amante de los simuladores de guerra como puedan ser Arma, y además los gráficos molan un montón, y si tienes la suerte de pillar un lobby con gente agradable puedes llegar a hacer partidas un poco más tontas, tales como all pistola, all cuchillo o alguna estupidez así. Una gran sensación el poder tirarte al suelo y hacer de francotirador, como entrar a rush y hacer un flanqueo, haciéndote sentir mucho más adentro que cualquiera de los otros shooters que hayan salido. Y por último, otro de los títulos de lanzamiento de Vive que eran gratuitos y la reservábamos, y es Tilt Blast. El 5 de abril por Google, nada más y nada menos, se creó esta herramienta que, lejos de ser un juego, es una cosa muy entretenida y algo que también se debería fomentar mucho en esta plataforma. Básicamente es un Paint, en realidad virtual y con 3D, donde podemos generar desde las pollas más estúpidas del mundo hasta crear obras totalmente preciosas, que ningún vídeo, por desgracia, llega a captar la sensación tan preciosa que es cuando estás dentro del mismo. Sin duda también otro indispensable si tienes un HTC Vive, y aunque cueste unos 26 euros, y aunque no tengas ni idea de pintar como yo, te puedes pasar horas y horas intentando hacer obras, y si no, pues aunque no sea con la misma inmersión, meterte en YouTube y ver lo que da de sí esta herramienta que también han ido actualizando y progresando a lo largo de este tiempo.
Aquí tenéis la selección de Vive. Sé que es extraña y faltan títulos. Por desgracia, algunos otros no han llegado a salir este año, como esa especie de Portal, el cual se llama Budget Cuts, el cual me hubiese gustado ver su versión final en este 2016 y esperemos que llegue. ¿Tiene un futuro de prometedor las HTC Vive? Puede ser. Habrá que ver también la evolución de PlayStation VR y también de Oculus Rift. En mi opinión, el mayor perdedor, dado el precio y la comillas falta de inmersión frente a sus otros dos oponentes. Al menos las VR son más baratas y las Vive son mucho más inmersivas. Pero dejémonos de dar rollos y vamos a hablar de los AAA. Los AAA son estos desarrollos que hay pasta detrás de las desarrolladoras que todo el mundo conoce y en este año han demostrado ser la peor baza del mundo, porque el mercado ha evolucionado demasiado y ha cambiado un montón. Y hemos visto tendencias soberanamente aburridas, toscas, sosas y muchas combinaciones que no han estado a la altura ni de lejos. Pero sí es cierto que han salido muy buenos juegos y muy buenos títulos, y aquí los vamos a recabar, o al menos los que en mi opinión se merecen estar en un top. El primero yo creo que es una elección que está en todos y cada uno de los tops de este año, y es Uncharted 4, lanzado el 10 de mayo por Naughty Dog, una desarrolladora que ha envejecido muy bien. Salió la última entrega de Nathan Drake, un título totalmente inmersivo en acción, el cual venía con un multijugador un poco del montón, pero que también se dejaba de querer bastante. Pero lo importante que Uncharted lo ha hecho título del año es cómo evolucionar en los que es un shooter palomitero, una forma donde, aunque estaba todo hilvanado, todo en un hilo en sí, todo en continuación y no había sorpresas, sobre todo cuando ya nos lo pasamos la primera vez, tiene una historia muy entretenida detrás, muy triturada y muy sencilla, pero que constantemente nos apetecía mantener el mando y seguir hacia adelante. Un entorno gráfico de lujo, el cual supieron aprovechar de sobra para impresionar al espectador y hacer que la inmersividad se acrecentase por 10. Y sobre todo, aunque esto no es solo un punto de esta saga, sino es algo que han ido creando con los diversos títulos, unos personajes con los cuales te vas encariñando han sido muy personales y que sí, el salvar al mundo es el modus operandi de siempre, pero que el señor Nathan Drake ha sabido hacer un hueco muy grande en nuestros corazones, sobre todo con el desenlace del ladrón. Otro gran título de este año, y creo que otro de los más have y que más dieron que hablar. Dark Souls 3, lanzado el 24 de marzo por From Software, y poco me voy a parar de hablar. Tenemos unos diseños que supieron evolucionar muchísimo, así como unas mecánicas que han evolucionado poco pero pasito a pasito, incluso mezclándose con algunas de Bloodborne, creando esta obra mucho más accesible que sus anteriores títulos, y que sí, no llegaba a la grandeza ni de lejos del grandioso Dark Souls 1, pero supo cerrar la saga rindiendo un tributo a todos los jugadores de la misma. Asimismo, y por consiguiente, también creó una aventura muy divertida, con un mapeado muy abierto, unos diseños que se quedarán grabados en tu retina sí o sí, y una cantidad de armaduras, un endgame y un new game muy interesantes. Lo único que en mi opinión fue un poco más flojo que los anteriores fue quizás en el PvP, que le faltaba algo, aunque cierto es que con Ashes of Farandiel se corrigió, y es que los títulos, como sabéis ahora, siguen progresando aún después de haber llegado a nuestras casas, pero sin duda Dark Souls 3 es uno de los que por desgracia o por suerte has tenido que sufrir este año para haberte divertido un montón. Si tuviese que poner un número 1, aunque ya os digo que no están colocados por peso, sino todos los que salgan son mis favoritos, es Doom. El 13 de mayo, por id Software y distribuido por Bethesda, salió esta reinvención de la rueda que sí, sigue girando, sigue siendo de caucho y sigue yendo en el mismo lugar del coche. No está nada avanzada en ningún sentido, pero teníamos un entorno gráfico espléndido, una historia que lejos de... no se justificaba, incluso se paraba a bromear de sí misma, pero era una danza, y es que si jugábamos a Doom en sus grandes y altas dificultades, no era un shooter de corre, ponte detrás de una pared y aguanta ahí hasta que te aburras. Tenías que bailar con el enemigo, contra el enemigo y para el enemigo, así, destruirlo, borrarlo y matarlo. Venía acompañado de un multijugador muy digno y sobre todo el Snap Map, una función que sí es cierto que tardó en arrancar, pero ahora a día final nos proporciona horas ilimitadas de contenido para divertirnos a tope. Y es que Doom no ha sido tampoco un título como los de antaño,
pero sí es cierto que ha sido un acercamiento muy bueno y una evolución del mismo. Pasó de ser de un juego de dispara y estrafea a tope a, como he dicho, la danza de tiros, explosiones y cohetes más bestia de este 2016. Por otro lado, aquí llega el mayor tapadillo del año, y no tapado porque no se conozcan y porque no haya habido publicidad del mismo. No está tapado tampoco porque no sea una franquicia nueva, sino que se tapó por una muy mala decisión de fechas. Y sí, estamos hablando de Titanfall 2. Este shooter hecho por Respawn y lanzado, por desgracia, el 28 de octubre. Por desgracia porque salió justo entre Battlefield 1 y Call of Duty. Algo horrendo. Como no sé quién fue el que decidió eso, pero por favor, espero que ahora mismo esté colgado de una cruz. El caso, Titanfall evolucionó de su anterior parte en todos los sentidos. Supo traer variedad de contenidos, variedad de mapas, variedad de entornos, una campaña de lujo, en mi opinión la mejor de shooter, ojo, de shooter en primera persona de este 2016. Supo traer una reinvención de sí mismo. Ya no teníamos unos titanes predefinidos, los cuales solo cambiábamos el arma, sino que teníamos una serie de titanes los cuales podíamos definir un poco en nuestras estadísticas, pero eran arquetipos como si de un MOBA se tratase. Asimismo, el piloto lo podíamos personalizar a tope, pudiendo haber una cantidad de habilidades para dominar el mundo. Y es que este multijugador, la única desgracia es que en PC cuesta encontrar partidas a veces, pero sin lugar a dudas, y más aún ahora que lo podemos conseguir por unos 20 euros, Titanfall 2 es uno de los shooters para tener en cuenta, para jugar, para divertirnos y para volvernos locos en él. El último que vamos a tratar hoy no es un shooter, aunque también es en primera persona. Y por desgracia vamos a darle un logro, y es que es quizás el título que más se le ha sudado polla a YouTube este año, y no por aparecer, sino por el espectador. Dishonored 2, creado por Arcane Studios y lanzado el 11 de noviembre. Volví a continuar las historias de Corvo Attano, aunque esta vez añadía el mundillo de Emily, y recuperando nuestro trono, descubríamos una Dunwall y una Karnaca mucho más grande, mucho más visceral, que para los que divertimos el primer título era asombroso ver la evolución del mismo, unos enemigos mucho más letales, un sistema de sigilo mucho más cabrón, y que si juntamos el modo New Game Plus, el cual está ahora disponible, si lo mezclamos también con el modo sin poderes y si vemos todo el lore, toda la historia y todo lo que se ha currado este mundo Arcane, es sin lugar a dudas uno de los títulos del año, una gran experiencia y una aventura para recordar. Y ahora vamos a pasar a la última parte del top, y son los indie. Un año marcado principalmente por dos títulos que no van a aparecer aquí por una razón que os voy a dar muy fácil. Y lo que también ha sido un año muy triste, dado que ha habido muy pocas obras en comparación con los anteriores que destacasen lo suficientemente fuertes como para marcar, para estar ahí, para marcar totalmente la diferencia. De hecho, incluso esto ha sido por divertirme más que por lo que yo me moría por los indies, por marcar, como he dicho, la diferencia. El caso es que tanto Stardew Valley como Undertale son dos obras que este año han marcado muchísimo, comillas, y han dado el bombo al género indie, pero un rip-off de Harvest Moon como es Stardew Valley y una especie de evolución de los juegos de RPG de NES como es Undertale, lejos de ser grandísimas obras atemporales, sencillamente me parecen muy buenas obras con mucho cariño detrás, pero que no merecían tanta caña como les metieron. Aunque hay que ser sinceros, de hecho deberían aparecer aquí, aunque como he dicho no lo van a hacer. Empecemos, el primero es Darkest Dungeon, lanzado el 19 de enero por Red Hacker Studios, un juego en RPG en 2D muy crudo, que era básicamente, o se podía definir en una palabra como Dark Souls en 2D, dado que teníamos un mundo, entre comillas, procedural que teníamos que ir avanzando. A las mazmorras podíamos encontrar tesoros, trampas, unas conversaciones, unos enemigos o aliados que nos podían incluso traicionar, y una dificultad endiablada, y juego que posiblemente en este 2017, sí, un año tarde, hagamos serie. Una grandísima obra que actualmente por unos 10 euros puedes encontrar, descubrir y sufrir un montón de horas a un precio muy reducido. Y es que en serio, el apartado artístico es tremendo. Uno que nos llega del estudio Dodge Roll, lanzado el 5 de abril y un juego que visitó bastante el canal, Enter the Gungeon. No dejaba de ser un roguelike, aunque tenía personalidad propia. Me incorporaba y mezclaba muchas mecánicas, y en mi opinión supera con creces al shooter que más se habla este año de indies, que es Nuclear Throne, principalmente porque
Eran 5 niveles solamente, pero se podían, aparte de ser procedurales, se podían sufrir de diferentes maneras, además de tener los niveles secretos, teniendo personajes desbloqueables, prácticamente teniendo que invocar a Cthulhu para poder llegar a ellos, unos bosses muy difíciles y una cantidad de secretos y lore oculto detrás tremebundo. Esta gran mazmorra, o armazmorra como se tradujo en español, da mucho de sí, y otro juego de un precio muy reducido para meterle horas y horas y horas y horas y horas. Este lista demasiado de ser una gran obra. De hecho, son juegos jodidamente convencional. Es un shooter en scroll lateral, pero la historia que tiene detrás, cómo se presenta en la moraleja final, hizo que me encariñase con él demasiado. De hecho, muchos de los que estáis aquí seguramente hayáis visto el Let's Play. Y estamos hablando de The Final Station, hecho por Tidy Bull y lanzado el 30 de agosto. Un juego que al principio parecía que era solo un survival de un pequeño conductor de tren que tenía que ir cumpliendo una misión para ayudar un poco a la humanidad mientras todo se desmoronaba. Y al final todo resultaba ser algo muy distinto y que daba vueltas y vueltas a la cabeza. Un juego que no se conoció tanto como debería y que vuelto a lo mismo, otra gran aventura a precio reducido para disfrutar un montón. El que entra ahora principalmente viene por 2 puntos, por A, la nostalgia, y B, ser un homenaje a un juego que por desgracia no tuvimos continuación ni sabemos nada de ella, Hotline Miami. El caso se llama Mother Russia Bleeds, un título que sacamos en el canal y salió el 5 de septiembre por Le Cartel Studios y distribuido por Devolver Digital, una distribuidora de indies muy de moda, que elige bastante bien sus títulos. El caso es que este Mother Russia Bleeds es el típico beat 'em up de scroll lateral que nos puede recordar a Cadillacs and Dinosaurs, a esos grandes tiempos donde con un colega al lado íbamos masacrando, reventando y pegando patadas a todo el mundo. El juego además tiene un modo arena para alargar mucho más su duración, y ese sistema de sprites, esa banda sonora detrás y ese mundo psicodélico hacen que el juego se quiera dejar querer. Y ojo, cuidado, en las dificultades más altas llegar a ser un reto para todos los modos. Y el último es Super Hot. Evidentemente, este título no podía faltar. Nacido del pedacísimo de boom de su demo, de su pequeño juego, Super Hot llegó el 25 de febrero por Super Hot Team y básicamente es un shooter donde el tiempo se detiene cuando no nos movemos. Además, los modos añadidos, pese a tener una historia extremadamente corta, el juego presentó algo fresco, original y diferente. Y el juego era lo que buscaba, era lo que quiso y era lo que la publicidad dio de él. Quería ser un grande, quería marcar la diferencia, y dentro de lo que es un shooter normal, el juego supo ser fresco, divertido, frenético, loco, y que su campaña incluso era tan extraña que supo dejar con la boca abierta a muchos, pese a que en el fondo era una bizarrada típica sin más trasfondo del que se quería dar. Y es que Super Hot fue un juegazo. Y hasta aquí el top. Podría haber hecho varios vídeos con esto, pero me apetecía condensarlo todo en uno, dado que prácticamente todos estos títulos podéis conocer, y si no, seguramente casi todos los tenéis en este canal para verlos, y espero poder dejaros abajo una descripción con un link al menos a los que yo haya hecho vídeos, o incluso a vídeos externos de los que yo no. El caso es que faltan muchos títulos que me hubiese gustado poner aquí, pero evidentemente hay que quedarse con los que más te impactaron. Repito, este top ha sido personal, y dado que este canal es bastante personal, abajo vamos a tener un pequeño debate si os parece y comentarme qué os ha parecido. Si queréis más contenido de este tipo, o os molaría alguna sección así que repasásemos, aunque fueran cada X meses los mejores juegos de X, pues bienvenido sea, más Arturo Like, se despide el señor Serpiente y nos vemos cada día. ¡Feliz 2017! ¡Adiós! Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.